En este podcast voy a presentarte una lista de verificación o chequeo para que te asegures de que tu tesis tiene todo correctamente escrito antes de entregarla a tu asesor o al jurado examinador. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo AgroPodcast. Yo soy Carlos Zucca y estoy aquí con la única misión de ayudarte en la edición de tu tesis. Tengo la pretensión, si es que así me lo permites, de acompañarte en esta ardua tarea que estoy seguro, al final, te traerá las más grandes satisfacciones en tu futura vida profesional. Por ello, voy a pedirte que te suscribas a mi canal y le hagas clic a la campanita para que puedas recibir cada jueves un AgroPodcast con los contenidos más importantes para completar tu tesis. En esta oportunidad te voy a presentar una lista de chequeo o verificación antes de que presentes la primera versión de tu tesis al jurado examinador. Esto te permitirá entregar un primer borrador de la tesis con el mínimo de omisiones o errores. Esta lista no tiene ninguna pretensión de ser una lista terminada ni exhaustiva. Tampoco tiene la menor pretensión de lograr que hagas un trabajo perfecto. Simplemente te va a ayudar a que no entregues una tesis que adolezca de serios errores formales de presentación. Esta lista de chequeo se centra principalmente en aspectos formales del trabajo. En un AgroPodcast más adelante te presentaré una lista de chequeo para verificar errores u omisiones de fondo. Antes de iniciar, quiero indicarte que a tu tesis la podríamos dividir en tres partes: la parte pretextual, la parte textual y la parte posttextual. La parte pretextual está formada por las páginas iniciales que comprenden la carátula o tapa, la contratapa, la página de catalogación bibliográfica confeccionada por la biblioteca de algunas universidades, la página formal de dictamen o aprobación del jurado examinador, la dedicatoria, que es opcional, la página de agradecimientos, las páginas del índice de la tesis, las páginas de lista de tablas, figuras, siglas, abreviaturas y o símbolos, la página del resumen, y termina con la página del resumen en inglés o abstract, que también puede ser opcional. Cabe señalar que la paginación de esta sección se hace empleando números romanos en minúsculas, siendo la página 1 o I la carátula o tapa. Por otro lado, la parte textual de la tesis comprende la introducción, la revisión bibliográfica, los materiales y métodos, los resultados y discusión, las conclusiones y las recomendaciones, que también son opcionales. En esta parte, algunas universidades optan por el esquema capitular en la presentación de la tesis, siendo este esquema de uso extendido en las tesis doctorales, de manera que la parte textual empieza en el capítulo 1, teniendo cada capítulo su propio subesquema que suele seguir la misma estructura del método científico. Finalmente, la parte posttextual está integrada por las páginas de anexos, las referencias bibliográficas y los apéndices. La paginación con números arábigos comienza en la parte textual, es decir, desde la primera página de la introducción hasta la última página de los apéndices. Para comenzar, te brindaré dos aspectos que debes corregir simultáneamente mientras vas revisando tu tesis. Primero, comienza corrigiendo los errores de digitación u ortográficos que encuentres. Segundo, asegúrate de que tu trabajo tenga una estructura jerárquica de subtítulos hasta un tercer nivel. O sea, supongamos que la sección de materiales y métodos sea la sección número 3. Entonces, cualquier subsección de segundo nivel será 3.1, 3.2, 3.3 y así sucesivamente. Las de tercer nivel serán 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, etc. Si por ahí hay la necesidad de emplear un cuarto nivel de jerarquía en los subtítulos,
estructura a la que no deberías llegar, te sugiero que en aras de una presentación adecuada ya no utilices la numeración progresiva, sino más bien emplea los atributos tipográficos para darle a entender al lector que estás estructurando una cuarta jerarquía en tu tesis. Puedes usar el atributo cursivo o negrito o alguna otra característica tipográfica. Ahora, tampoco inicies una jerarquía estructural nueva si sabes que no tienes otra en el mismo nivel jerárquico. Es decir, no inicies 3.1.1 si sabes que no va a haber 3.1.2. En el índice de la tesis y en las páginas de listas de figuras, tablas, símbolos y abreviaturas, verifica que el número de página de cada título y subtítulos de las secciones de la tesis, así como el número de las páginas en las listas de tablas, figuras y demás, sean las correctas. Pues durante la escritura de tu tesis puede que hayas agregado una porción de texto y estos elementos hayan pasado a otra página, generando los cambios correspondientes. Esto obviamente no va a suceder si empleas la función de índice automático del procesador de texto. Sin embargo, incluso así podrías haber olvidado actualizarlos. Te sugiero que para evitar estar actualizando a cada rato, confecciones los índices y las listas de tablas, figuras y demás al final del trabajo. Asimismo, chequea que los títulos, subtítulos de las secciones sea el mismo que está en el texto de la tesis. Igualmente, verifica que el encabezado de las tablas y figuras sean las correctas. Procede de la misma forma, chequeando el índice de los apéndices, anexos y lista de abreviaturas de la tesis. El resumen debe ser redactado a renglón seguido, sin párrafos ni subtítulos. Puede tener entre 500 a 600 palabras y debe presentar en forma breve y clara la esencia de la tesis. Para ello, la primera oración debe ser el objetivo u objetivos de la investigación. Las 2 o 3 oraciones siguientes deben tratar sobre los materiales y métodos experimentales empleados. Luego, las oraciones que expresen los resultados más importantes, así como las conclusiones más relevantes del estudio. En la introducción, revisa que los objetivos estén bien escritos y no presenten ambigüedad en su redacción. En general, un objetivo bien escrito deberá tener un verbo en infinitivo, la muestra o los sujetos que se someterán a lo que indica el verbo, la finalidad por la que se hace el trabajo y el medio o método a emplearse para alcanzar la intención manifestada por el verbo. Por ejemplo, un objetivo adecuadamente escrito podría ser cuantificar el contenido de carotenoides de 150 muestras de camote del banco de germoplasma para su catalogación y clasificación empleando la espectroscopía del infrarrojo cercano. En la sección de revisión bibliográfica es importante observar la correcta escritura de los nombres de los autores citados, así como los años en que se publicaron las referencias. En consecuencia, para evitar hacer un doble trabajo, revisa primero la sección de referencias bibliográficas, donde están referidos todos los artículos, tesis, libros y otros materiales bibliográficos que empleaste para redactar tu tesis. Revisa exhaustiva y pormenorizadamente a los autores, que sus nombres estén correctamente escritos, que las fechas de publicación sean las correctas, que a los títulos de sus publicaciones no les falten palabras, porque no hay mejor reconocimiento a los autores que escribir sus nombres correctamente. Solo después de esa verificación, vuelve a la sección de revisión bibliográfica o antecedentes para cotejar que los nombres y años estén correctamente escritos en la citación. También verifica que cada autor citado esté debidamente referido en la sección de referencias bibliográficas, así como cada autor referido en esta última sección esté citado por lo menos una vez en la revisión bibliográfica y en las demás secciones de la tesis.
Cuando varios autores en distintos trabajos publicados llegan a una misma afirmación o conclusión, se acostumbra a citarlos a todos al final del texto correspondiente, separados por punto y comas, y en el orden cronológico de sus publicaciones. Estas citaciones, en algunos casos, ocupan todo un renglón en el escrito, generando interrupciones al momento de leer la tesis. En consecuencia, para facilitar la lectura, te sugiero cambiar el color de la tipografía en las citaciones, para distinguirlas fácilmente del resto del texto. Puedes utilizar fuentes en color azul o verde, inclusive he podido observar los nombres de los autores citados en rojo. A esto podríamos añadir que, a manera de facilitar la verificación y la consulta de las referencias, generes ligas o hipervínculos a las citaciones para que le remitan al lector a la sección de las referencias bibliográficas para su consulta. Si has empleado figuras en la revisión bibliográfica, cuida que estén bien confeccionadas, que tengan una alta resolución, sean nítidas, que todos sus elementos sean claramente visibles y distinguibles. Si las figuras tienen porciones de texto en otro idioma, preséntalas traducidas al español, cuidando de no tergiversar el significado del idioma original. Por otro lado, si has presentado tablas, cuida que los números, las unidades y las descripciones necesarias para entenderlas estén bien escritas. Si has confeccionado una tabla empleando varias fuentes, no olvides citarlas adecuadamente al pie de la tabla, indicando claramente qué porciones de la tabla provienen de cada una de las fuentes utilizadas. Si copiaste íntegramente una tabla de una referencia en particular, no olvides citar la referencia al pie de la tabla. Y con el fin de mantener la uniformidad en la presentación, transcribe la tabla de la fuente original y presenta la tabla con el formato que decidiste emplear en tu tesis. Si copias una tabla con el formato original de la referencia, esta va a romper la armonía en la presentación y no se percibirá la intención de una formalidad impecable en la presentación de tu tesis. No olvides, de paso, cuidar la ortografía. Si has utilizado un formato diferente en las tipografías para los encabezados de las tablas y figuras con respecto al texto restante, asegúrate de que dicho formato se mantenga a lo largo de todas las tablas y figuras de tu tesis. Esto redundará en la uniformidad y consistencia en la presentación. En la sección de materiales y métodos, cuida fundamentalmente del verbo. Como el documento de la tesis se presenta o se redacta después de realizar el trabajo experimental, en consecuencia todas las actividades experimentales sucedieron con anterioridad a la redacción o la lectura del trabajo, razón por la que la construcción textual de esta sección se hace con el verbo en tiempo pasado y en modo impersonal. Además, verifica que las unidades estén escritas en el sistema internacional o sean congruentes con este. Si vas a emplear figuras para describir los procesos, cuida que éstas contribuyan en el entendimiento de lo que quieres explicar. Debes evitar colocar figuras con mucho ruido, es decir, aquellas que no muestran un contenido gráfico focalizado o dirigido hacia lo que quieres exponer o presentar. Por otro lado, no olvides especificar los modelos, marcas y procedencia de los equipos utilizados en la experimentación, sobre todo de los equipos más importantes, así como también los reactivos químicos, muestras e insumos comerciales. Si las muestras o las unidades de experimentación fueron donadas por alguna persona o institución, no olvides mencionarlo en esta sección, así como darle los agradecimientos en la parte pretextual correspondiente. También especifica los paquetes computacionales o software que empleaste para el tratamiento de los datos. En cuanto a las ecuaciones que podría haber en tu tesis, preséntalas correlativamente. Usa una tipografía adecuada para ecuaciones o fórmulas. Si presentas secuencias de algoritmos computacionales, igualmente emplea una tipografía adecuada y diferenciada del resto del texto para estos elementos. En la sección de resultados y discusión, verifica que la construcción textual se haga bajo el siguiente orden.
A. Presentación de resultados. B. Descripción e interpretación de los resultados presentados. C. Discusión de los resultados. D. Conclusión. Y E. Recomendación. Las tres primeras partes, es decir, presentación de resultados, descripción e interpretación de los resultados presentados y discusión de los mismos, es casi obligatoria, mientras que se puede ir ensayando algunas conclusiones a medida que vas avanzando en la construcción textual. Igualmente, se puede ir tanteando algunas recomendaciones. Utiliza este esquema una y otra vez para avanzar en la producción textual de esta sección de resultados y discusión. Al presentar figuras, cuida de los colores que empleas. No utilices colores claros o tonalidades claras para presentar las líneas, barras y números en las figuras, a menos que sea el fondo de la figura, porque en la versión impresa de la tesis generalmente no se notan y no ayudan en la visualización de los resultados presentados. Ni siquiera en el formato electrónico de la tesis podríamos decir que las tonalidades claras facilitan la lectura de los resultados. Por otro lado, evita utilizar figuras de tamaño reducido porque esto también impide la rápida visualización e interpretación de la misma. Utiliza todo el ancho de la página y si es necesario, coloca algunas figuras en páginas con orientación horizontal. No escatimes en esto. Confecciona y coloca cada figura pensando en el lector, en la facilidad y comodidad para la lectura. En cuanto a las tablas, procura presentarlas con contenidos significativos, intentando en todo momento juntar los resultados por afinidad. Las tablas deben ocupar todo el ancho de la página. Inclusive, en algunos casos, será necesario utilizar las páginas en horizontal para presentarlas. No presentes tablas si tienes apenas un par de datos o resultados. No amerita confeccionar toda una tabla solo para un par de datos. Tanto para tablas como para figuras, procura agrupar los resultados por afinidad, de manera que te permitas confeccionarlas en una cantidad razonable. No atiborres de tablas y figuras esta sección. En cuanto a las citas, preséntalas como hipervínculos o ligas para facilitar la revisión. En cuanto a las llamadas a tablas y figuras, también coloca hipervínculos, sobre todo para hacer más fácil la lectura, ya que la llamada a una tabla o figura se puede hacer mucho después de haberlas presentado. Presenta las conclusiones bajo enunciados breves, sin argumentar, discutir ni justificar su presentación. Son enunciados afirmativos o negativos. En cualquier caso son aseveraciones producto del análisis hecho en la sección de resultados y discusión. No presentes los resultados obtenidos como conclusiones de tu tesis. Es común observar que se presentan muchas veces los resultados y no las deducciones de dichos resultados. En relación a las referencias bibliográficas empleadas, lo más importante es revisar que todos los elementos como los nombres de los autores, título de la publicación, año de la publicación, nombre y número de la revista científica, etc., estén bien escritos y cumplan con el sistema de referencias exigido por tu institución. Pues bien, de esta manera hemos llegado al final de este AgroPodcast, esperando haberte ayudado en tu tesis. Si quieres terminar tu tesis, suscríbete a mi canal haciendo clic en la parte inferior, activando también la campanita para que puedas recibir las notificaciones de un nuevo AgroPodcast. Nos vemos, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, chao.